Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la tesis El inadecuado uso de las reglas de exclusión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Corte Suprema. Maestro también en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y la Universidad de Estudios de Génova, además de contar con estudios en la maestría con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor también de los siguientes libros: La prueba prohibida y nulidad de actuados en el proceso penal, Gaceta Jurídica, Lima 2017, y La culpabilidad y otros temas de derecho penal mínimo, Blog Editores, Trujillo 2012, además de diversos artículos en materia penal y procesal penal. Profesionalmente ha laborado en el Poder Judicial como secretario de confianza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y como asesor del Gabinete de Asesores de la misma institución, de la Defensoría del Pueblo y consultor de alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por ser partícipe de este evento. Doctor Juan Sánchez, lo escuchamos, por favor. Muy buenas noches, muy agradecido al Instituto Peruano de Estudios de Derecho por la oportunidad que me da de poder dirigir algunas palabras con respecto a este tema, pero primero quisiera hacer una pequeña advertencia. Los primeros minutos hablaré acerca de la teoría de la prisión preventiva. Entonces, posteriormente recién hablaremos un poco del caso que genera esta discusión, ¿no? Pero para eso me gustaría que ustedes participen y en ese sentido voy a estar leyéndolos, o espero que también tomen la palabra, cosa que con el devenir de las ideas se pueda llegar a conclusiones interesantes, a establecer algunas líneas de investigación, de análisis y contradicción, pero sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente. Antes de empezar les voy a hacer referencia a la metodología de trabajo muy distinta que existe en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Y eso uno también lo llama reflexión, ¿no? Cómo es que hay colegas que el día domingo, a las horas de que se cometió o de que ocurrió este incidente luctuoso, ya tenían una opinión acerca de la culpabilidad e inocencia de las personas. O sea, algo bastante llamativo. ¿Por qué? Justamente por la metodología que existe en el derecho penal y procesal penal distinto. El derecho penal es como la matemática, el derecho procesal es como la física. Entonces, en el derecho procesal trabajamos de acuerdo a circunstancias cambiantes, en base a presupuestos, y por ende se puede dar una opinión provisional, porque se sabe que también la respuesta va a ser provisional. En cambio, cuando se habla de derecho penal, se tiene que tener hechos fijados. Entonces, para poder hablar acerca de la responsabilidad, culpabilidad de una persona, se requiere ya que los hechos estén definidos. Y no van a estar definidos hasta que no estén en la última etapa del proceso. Esto no ocurre en el proceso penal. Existen diversas clases de imputación, diversos niveles de exigencia de detalle de imputación, diversos niveles de análisis y variados respecto a diversos temas. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, la metodología es muy distinta, no va a poder trabajarse de la misma forma. Por eso es de que yo, con cierta libertad, les voy a hablar primero acerca de las bases fundamentales del tema de la prisión preventiva, y luego con ustedes ya en el diálogo hablaremos del tema, ¿no? Porque en realidad cada semana se ve de que hay algo cambiante en el tema, siempre está ocurriendo algo de que hace que los hechos varíen. Entonces, vamos a empezar. Para eso he traído unas diapositivas que quiero que ustedes lo vean, para que puedan apreciar de mejor modo esta conferencia. ¿Se ven las diapositivas? ¿Se logran ver? Bueno, asumo que sí. Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto, excelente. Bueno, entonces, ustedes saben que en los procesos
existen ciertas clasificaciones, ¿no? Una de ellas es la que tiene que ver con la diversidad de procesos en relación a los fines que van a obtener. Hay procesos de ejecución, procesos cautelares, el proceso principal, ¿no? Pues el que nos va a llevar a la resolución de la cuestión de fondo. Pero es en las cautelares donde uno puede ver estas medidas provisionales que buscan asegurar los fines del proceso. En materia penal, algunos hablan de que los pedidos, por ejemplo, de prisión preventiva son aquellos que cumplen estos fines, pues adelantan algunos efectos de una decisión de fondo, como es en este caso la privación de la libertad. Entonces, es importante hablar sobre este tema. Ustedes saben de que la libertad es uno de los principios, de los bienes más relevantes de la vida en un Estado democrático de derecho. No por nada está dentro del catálogo del artículo 2 de la Constitución y tiene también su base en la dignidad del ser humano, en el respeto por el ser humano. Entonces, es uno de los principios, derechos superlativos que van a permitir un desarrollo adecuado de nuestra vida. Entonces, como esto es así, como la libertad es tan importante, la pérdida de la libertad es una excepción, pero muy, muy grave. Requiere de fundamentos muy, muy exigentes. De otra forma, tendríamos de que este principio no sería respetado. De ahí de que uno de los principios en el proceso penal, cuando se habla acerca de la prisión preventiva, es de su excepcionalidad, su aplicación excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una razón muy, muy importante puede hacer que una persona pierda su libertad. Para efectos de la prisión preventiva, esto será la existencia de peligro procesal. En el transcurrir de estos últimos meses y años, sobre todo antes de la pandemia, cuando se discutían estos temas de Odebrecht, del caso de los cuellos blancos, había ciertos políticos que decían de que había una afectación a lo que es la excepcionalidad de la prisión preventiva. Pero claro, estos políticos se acuerdan de que la prisión preventiva es excepcional cuando les toca a ellos. No han visto las cifras desde el año que se tienen, desde el año 2004, cuando comienza la reforma procesal penal, y donde se advierte de que la gran mayoría de personas que estaban en los penales eran presos preventivos y no sentenciados, lo que fue cambiando con la reforma. Pero aún así, cuando el sistema penal ataca a los pobres, generalmente nadie dice nada. Cuando el sistema penal ataca a las personas con cierto poder que se han vuelto vulnerables a este poder penal, ya empieza un discurso distinto, ¿no? Pero de repente es bueno para que se sepa de que todos tienen que ser igual ante la ley y todos requieren la defensa de su libertad, no porque alguien no tenga dinero, tiene menos derechos que una persona que sí lo tiene. Y esto se tiene que ver sobre todo en los principios y en los derechos más importantes, como el de la libertad. Otro principio que se tiene que analizar cuando se analiza el tema de la prisión preventiva es el de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque se dice de que cuando encarcelas a una persona, solamente lo debes de hacer si es que se le ha hallado culpable. Y solamente se hallará culpable una persona después de la sentencia, ¿verdad? Después del juicio oral y de la toma de decisión del juez. Entonces, si es que a una persona se le priva de su libertad mediante la prisión preventiva, pero por razones que tienen que ver con su responsabilidad, estaríamos, de cierto modo, afectando o adelantando los efectos de una sentencia que no se ha dado. Pues no ha habido juicio oral, no ha habido debate, no ha habido contradictorio. En ese sentido, la única forma por la cual se puede privar de libertad a una persona sin haber llegado a la sentencia de fondo es, otra vez, el peligro procesal.
Es muy importante esto y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta al analizar cualquier tipo de caso cuando lleven casos, o que lo más importante de la aplicación de la prisión preventiva es el peligro procesal. Porque si es que no existe peligro procesal, lo que estás diciendo es que la persona es culpable. Es decir, te has borrado el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia, según señala la jurisprudencia del Tribunal Español, los tribunales españoles, que ha sido recogido también en algunas sentencias de la Corte Suprema Peruana, te señalan que tiene tres reglas la presunción de inocencia. Regla de tratamiento del imputado, regla de juicio eh, y regla, pues, ¿no?, de la actuación probatoria. Entonces, lo que en este caso tiene que ver con la prisión preventiva es la regla de tratamiento del imputado. ¿Qué te dice? Bueno, esta tiene dos subreglas. La primera, que no se puede presentar a una persona como culpable antes de que efectivamente haya una sentencia. Y la segunda es de que para no afectar la presunción de inocencia, la prisión preventiva debe tener como contenido necesariamente la existencia de peligro procesal. Entonces, ahí se ve que esta categoría es la que define, es el fundamento y es lo más importante que ustedes tienen que analizar a este respecto. Como le dijimos, había una gran diferencia en el tratamiento de las personas privadas de su libertad con la reforma procesal penal. Ahora hay más sentenciados que procesados en cárcel, pero igual sigue siendo un número bastante escandaloso, a tal punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado indicando de que faltan más esfuerzos por tratar de reducir la población penitenciaria. No se puede tener a toda la gente en la cárcel. Se tiene que separar, se tiene que determinar qué personas deben estar sobre la base de ciertos riesgos que pueden tener para la sociedad dentro. Estas personas deben estar dentro de la cárcel y qué personas no, qué personas por su bajo riesgo o por su capacidad de reinserción a la sociedad pueden estar libres, o a quienes se les debe dar algunas sanciones alternativas. Por ejemplo, en la pandemia se propuso, pues, ¿no?, que haya sanciones alternativas o ejecuciones alternativas fuera de la prisión para efectos de no seguir con el hacinamiento y que no se vuelvan en focos de infección los penales. Bueno, un tema, ya para entrar a hablar acerca de los requisitos legales y procesales de la prisión preventiva, es que tenemos que hablar acerca de la función simbólica que cumple la prisión preventiva. La función que debería cumplir la prisión preventiva es obviamente el proteger los fines del proceso. El proteger que el proceso llegue hasta el final, que es en una sentencia se determine la responsabilidad o no de la persona, y por ende de que no se vuelva inejecutable, ya sea porque se ha obstaculizado la actividad probatoria o ya sea porque ha habido fuga del responsable o del supuesto responsable. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Que el sistema procesal es lento. Entonces, una sentencia se ve después de varios años. El primer contacto que tiene la ciudadanía con el sistema penal, sobre todo de los casos emblemáticos, como se les llama, son las audiencias de prisión preventiva. Ustedes recordarán el año pasado, las audiencias contra Keiko Fujimori, las audiencias contra Pedro Pablo Kuczynski, los árbitros, eh, estos árbitros, ¿no?, que estaban coludidos supuestamente y que algunos han salido en libertad, o esta gente del Club de la Construcción, o estas personas, o la pareja presidencial, Humal Heredia, etcétera, etcétera, etcétera. Alejandro Toledo, que está en Estados Unidos. Entonces, ocurre que la población, lo primero que ve son esas audiencias, y se hace una idea del caso sobre la base de la información que salen de esas audiencias. Y entonces piensa de que se le está sancionando cuando se le impone 18 meses de prisión preventiva, 9 meses, 36 meses, cuando no es así. Lo que se ha resuelto en este caso, bueno, ustedes son abogados, ustedes sí saben de esto, es si que esta persona probablemente vaya a fugar o vaya a obstaculizar la actividad probatoria. No se está debatiendo sobre si es culpable o no.
lamentablemente la población se hace esa idea porque es la primera noticia que tiene del caso. Entonces, pasan los 9 meses, 18 meses, salen por exceso de carcelería y se frustra, pues, la colectividad. ¿Por qué? Porque piensa de que hay impunidad, piensa que han arreglado con el juez, cuando no tienen claro de que en realidad lo que ha ocurrido es que simplemente se ha cumplido con los plazos de una medida provisional, porque la prisión preventiva es provisional, no es permanente, tampoco es una sanción. Entonces, es importante eh, para quienes vayan a seguir la carrera pública y puedan tener injerencias en las políticas de Estado, en las políticas acerca de la administración de justicia, buscar la celeridad de los procesos para que la ciudadanía vea la efectividad de la justicia y no vea o no piense de que la prisión preventiva o las audiencias de prisión preventiva son aquellas de que deciden sobre la responsabilidad de las personas, porque ahí está cumpliendo una función simbólica, como si es que se estuviera sancionando a alguien cuando en realidad no lo es. Entonces es importante tener en cuenta estos efectos no queridos, pero que el retardo del sistema de justicia genera. Esta medida tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, el de jurisdiccionalidad, o sea, solamente el juez puede dictar una medida de coerción de esta gravedad. El de legalidad, cualquier medida de prisión preventiva tiene que cumplirse en los justos márgenes que establece la ley. Si es que un reglamento, si es que una norma administrativa de menor rango se opone a lo que dice la ley, ¿cuál debe primar? Obviamente, la ley, porque tiene mayor jerarquía. Y la otra norma es simplemente desarrollo. Y esto a uno le puede parecer una cosa así, muy evidente, muy clara, pero a veces no lo es. Por la pandemia, ustedes recordarán de que hubieron sendas resoluciones del Poder Judicial en el cual suspendían los plazos para presentar recursos, plazos para actuaciones procesales, pero algunos jueces de algunas provincias interpretaron que esa suspensión también se aplicaba a los plazos de prisión preventiva. Y obviamente esta interpretación era totalmente contraria a lo que dice la ley. Es más, si eso no fuera todavía suficiente argumento, era contrario a la interpretación del artículo 7 de título preliminar del Código Procesal Penal. Imagínense ese nivel de contradicción. Por eso es importante recordar que uno de los principios es el de legalidad. Entonces, las medidas de coerción se cumplen en los justos términos que ha establecido la ley y la Constitución. Y por ende, una norma de menor jerarquía no puede modificar o no puede permitir una actividad distinta a lo que está en la ley. Otro principio es el de motivación suficiente. La resolución que establece una medida de prisión preventiva tiene que estar adecuadamente motivada, es decir, tiene que desarrollar la imputación, desarrollar las pronosis de pena, el peligro procesal, desarrollar, si es que se han cumplido los supuestos de hecho de esta norma de 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal. Además, como dice la casación 626 del año 2013, emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema, tiene que cumplir también con el principio de proporcionalidad, que está en el punto 5 de esta diapositiva, que señala de que efectivamente la medida que se va a imponer tiene que cumplir los parámetros de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad estricta. O sea, que cumpla los fines, que cumpla o que sirva para cumplir los fines del proceso, que no haya una medida alternativa menos lesiva y que sea la adecuada, proporcionalmente estricta. Otro principio es el de la interdicción de medidas de coerción de oficio, o sea, tiene que haber un principio rogatorio. Es el fiscal quien pide la prisión preventiva, no otro funcionario. Es el fiscal, como titular de la acción penal, quien puede pedir. ¿Puede pedir el procurador la prisión preventiva? No, no puede. ¿Por qué? Porque él se ocupa de la parte dineraria, monetaria, la reparación civil, no de la acción penal. Para eso está el fiscal. ¿Puede el juez hacerlo? No, no puede el juez pedir la prisión preventiva o imponerla de oficio.
porque él es un tercero entre las partes. Él va a decidir sobre la base de la contradicción de la defensa y del, y del fiscal. Entonces, si es que él pidiera o si es que él ordenara de oficio, perdería imparcialidad frente a la decisión. Y como les decía, esta medida es provisional, es decir, no es eterna. Una vez de que se cumplen los plazos, simplemente lo único que queda es darle libertad a la persona, a menos que pida pues, una prolongación de la prisión preventiva. Antes, más o menos hace unos 3, 4 años, ocurrió que los fiscales y algunos jueces habían creado una forma una tercera forma para prolongar la prisión preventiva, que la Corte Suprema analizó y dijo que era ilegal. Según esta práctica que se había instalado ya en esos años, antes de pedir la prolongación de la prisión preventiva, uno podía pedir una ampliación, que no está en el código, sino que la habían creado jurisprudencialmente, por así decirlo. Y entonces, si el fiscal pedía 7 meses o le daban 7 meses de los 9 posibles, podía ampliarlo 2 meses más en una audiencia previa a que se cumpla el plazo de prisión preventiva. Pero como dijimos, esto no estaba en la ley, era ilegal. Y por ende, la Corte Suprema, en la casación 147 del año 2015, estableció que efectivamente esa figura pretoriana no podía seguir vigente en la aplicación de la medida de la prisión preventiva. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho indebidamente y que han tenido su coto en algún momento. Por eso es importante estudiar este tipo de temas y los principios que están subyacentes a esta medida, sobre todo porque estamos ante una medida de que genera en el cuerpo del imputado los mismos efectos que la pena privativa de libertad. Es tan importante como eso. Sería importante, por ejemplo, que ustedes pasaran un día y una noche en un penal para que sientan qué se siente ser un preso preventivo. Y a partir de ahí, de repente, podríamos hablar con mayor conocimiento de causa, ¿no? Bueno, yo nunca lo he pasado, yo a lo mucho he leído, investigado, espero nunca pasar, pero hay muchas personas de que creen de que esto es simplemente un trámite, agarrar un expediente y ver si se cumplen los supuestos de hecho, cuando tiene que ver con la vida de las personas, tiene que ver con la salud de la persona, tiene que ver con la salud de la familia, con la integración de la sociedad. Estas personas que están en los penales son parte de la sociedad. Esas paredes que supuestamente nos dividen, en realidad no nos dividen, simplemente hacen que no los veamos. Estas personas están acá, mediante los teléfonos, mediante la tecnología, y mientras más precarizados, más animalizados se les tenga, va a ser peor para todos, va a ser peor. Entonces, hay que comenzar a ver en su justo término la humanidad. Fue importante en el año 2013 que la ley 30.076, de 19 de agosto del año citado, adelantara la vigencia de la prisión preventiva, pues ahora, incluso con el Código del 40, se puede aplicar las normas de la prisión preventiva. Obviamente, cuando haya algún tipo de disquisición, de enfrentamiento, hay que recurrir a los principios que están en el artículo 7 del título preliminar, que si bien no se han puesto en una vigencia así absoluta, debe recordarse que son principios derivados de las reglas constitucionales. Entonces son de aplicación, por ser principios del derecho procesal penal. Como les había adelantado, la casación 626 del año 2013 establece claramente aquellos supuestos materiales y procesales que deben ser cumplidos para tener una motivación adecuada de la audiencia de prisión preventiva. Los fundados y graves elementos de convicción, es decir, los hechos del caso, la prognosis de pena mayor a 4 años, que es una regla de proporcionalidad por la cual delitos de menos gravedad no deberían ser pasibles de prisión preventiva, el peligro procesal, que es lo que hemos hablado constantemente hasta ahora, la proporcionalidad de la medida, que también hemos hecho referencia, y obviamente su duración, pues, ¿no? Porque no se puede aplicar de forma automática 9 meses, 18 meses, 36 meses. Tiene que haber una sustentación de por qué 9 meses, o de repente 8, o de repente 12 o 15.
tiene que estar sustentado, tiene que decirse qué diligencias se van a realizar, qué peligros, en qué tiempo se quieren evitar. De repente el fiscal es un fiscal muy activo, muy proactivo, como requiere la reforma, y no va a requerir 9 meses. Él dice, ¿saben qué? Yo voy a acabar mi investigación en 3 meses, denme 3 meses a esta persona para que no me afecte mi investigación, y en 3 meses acabamos todo esto. Bueno, es una idea, ¿no? Como ustedes saben, en el trámite procesal, después de requerimiento se realiza la audiencia en 48 horas, o sea, las partes tienen las defensas de quienes han sido requeridos para la prisión preventiva, tienen 2 días para leerse el expediente y poder realizar una defensa. El, el tema acá es acerca del derecho a un tiempo adecuado para preparar la defensa, ¿no? Nuestro código, en su versión original, está pensado para casos sencillos, pero la realidad lo ha desbordado. Y eso ha puesto de relieve también al Tribunal Constitucional en la sentencia de Humal Heredia. Y es que cuando las fojas sobre las que se va a debatir son demasiadas, obviamente 48 horas puede quedar muy corto para analizarlas, sobre todo cuando la defensa no es un superestudio, pues no, que tiene 5 abogados expertos en procesal penal con 10 practicantes, sino cuando la defensa es de una persona, pues no, generalmente ese tipo de normas no afectan a los poderosos, afectan a quienes no tienen la capacidad de hacerle frente al sistema penal. Entonces, tiene que haber acá una modificación, tiene que haber un tema de proporcionalidad. Y si bien se dice que son dentro de las 48 horas, hay normas que facultan al juez a establecer plazos distintos o a otorgar plazos distintos. Entonces, aunque lo que se ha visto en las audiencias de estos casos emblemáticos es que se ha usado la figura de la suspensión para dar más tiempo para un estudio, para la recopilación de copias que a veces se han mandado de forma errada o se han mandado mal. Después de realizada la audiencia, la resolución debe ser pronunciada en ese acto, ¿no? Lo que en casos también complejos es difícil y requiere también, obviamente, un análisis más detallado de cara a la legislación. Bueno, regresando a los presupuestos. No sé hasta qué hora tengo para exponer. Todavía me falta, ¿no? Bueno, entiendo que sí. Quien calla otorga, Sí, dice. doctor, no hay Bueno, problema. perfecto, perfecto. Bueno, entonces, los presupuestos materiales que estábamos hablando, que están en el artículo 268, los elementos de convicción, la prognosis de pena y el peligro de fuga. Vamos a empezar con los elementos de convicción. El código los llama graves y fundados elementos de convicción. La doctrina le llama fumus delicti comissi y en procesal civil le llaman fumus bonis juris. Lo que te quiere decir, como ya ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema, es que tiene que haber una imputación, la cual tiene que cumplir con el principio de imputación necesaria, teniendo en cuenta el estadio procesal en el cual se encuentra la causa. No se va a requerir el nivel de detalle que se puede tener luego de la etapa intermedia o en la etapa intermedia con la acusación, no se le puede exigir ese nivel de detalle a la formalización de la investigación. Estamos en dos momentos distintos. En uno, se están recién recopilando los elementos de prueba. En el otro, ya se tienen a tal punto de que incluso hay una pretensión penal, por así decirlo. Entonces, tiene que haber una imputación que cumpla los requisitos de la imputación necesaria, del principio de imputación necesaria. Pero además, este elemento, lo importante cuando habla de los graves y fundados elementos de convicción, es que esta imputación clara tiene que estar sustentada en estos elementos. Es decir, no solamente basta con lo que diga el fiscal en su requerimiento de prisión preventiva, sino que los dichos del fiscal tienen que estar sustentados, corroborados en elementos probatorios, actos de investigación, datos objetivos que den claridad sobre el caso. Ahora, lo que se ha dicho es de que no se requiere una certeza como en la sentencia, sino
un alto grado de probabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, vaya Dios a saber qué significa. También hubo un debate hace algún tiempo sobre si es que en esta audiencia se podía excluir pruebas y arreglar los defectos de imputación. Y la jurisprudencia ha señalado que sí, que incluso te puede analizar si que el hecho es atípico. ¿Por qué? Porque no se puede mandar a la cárcel a alguien por un hecho que no es delito. Y si es que hay indicios que revelan de que el hecho es atípico, entonces obviamente no se debe dar esta medida, que es gravísima. Es una cuestión de racionalidad y lógica nada más. Actualmente se viene debatiendo acerca de si es posible formular un estándar de prueba para el fumus delicti comicio, o sea, establecer si en qué momento los elementos de convicción son prueba suficiente para decir que hay graves y fundados elementos de convicción. El doctor Celis Mendoza tiene una propuesta, que es el segundo estándar de Jordi Ferrer. Hay otros de que, bueno, simplemente han recurrido a un estándar subjetivo, como el acuerdo plenario sobre prisión preventiva, que te habla de una sospecha grave o una sospecha fundada, pero que en realidad no tiene mucho análisis o no tiene una correspondencia con la formulación de un estándar objetivo. Pero ya ese es un tema que se puede ver en otra ocasión. Entonces, recapitulando, el primer elemento son los hechos, es decir, una imputación clara que debe estar sustentada en prueba suficiente o elementos de convicción suficiente. Estoy usando el término prueba de una forma muy amplia, entonces no vayan a confundirse, no crean de que soy un ignorante que no sabe diferenciar entre actos de investigación y actos de prueba, sino que se usa de una forma bastante gaseosa para que se pueda comprender el discurso. Así que me van a disculpar. El segundo elemento tiene que ver con la prognosis de pena, es decir, el juez de investigación preparatoria se pone en el papel de juez sentenciador y sobre la base de los elementos que tiene el expediente y el debate que se ha hecho en la audiencia, él va a determinar si es que él fuera a sentenciar en ese momento, qué pena impondría. Entonces, de repente, está ante un delito de robo, pero ve de que hay agravante, ve que hay atenuantes, y bastantes atenuantes que incluso pueden llevar la pena a un límite inferior, que podría ser, por ejemplo, la edad, la responsabilidad restringida, de repente algún tipo de error, de repente eh, la calidad de primario, la poca dañosidad, etc., y que lo podría llevar a incluso, si él fuera el juez sentenciador, a imponer una pena por debajo de 4 años. Si es que él, en esa prognosis de pena concreta, no de abstracta, no vayan a creer, cuando revise un caso de prisión preventiva, de que este requisito, el segundo requisito del artículo 268, se refiere a la pena que está combinada en el Código Penal. No, se refiere a la pena concreta, a la pena que ha pasado por el filtro de legalidad y de las circunstancias que obran en la persona o en la causa. Entonces, de eso se trata. Si el juez cree que en cualquier caso la pena va a ser menor de 4 años, la pena concreta, dirá, no se ha cumplido este requisito y no corresponde imponer prisión preventiva. Porque basta que un solo de estos requisitos no se cumpla y entonces no se puede imponer prisión preventiva. Los requisitos que hemos reseñado tienen que estar presentes conjuntivamente, copulativamente. El otro requisito, y el más importante que hemos hablado al inicio de esta pequeña disertación, es el peligro procesal, que se divide en peligro de fuga y en peligro de obstaculización probatoria. Hay un dato muy importante. Lo que pasa es de que hasta hace algunos años, sobre todo antes de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Humala Heredia, no había una dirección clara de cómo analizar el peligro procesal. Y esta sentencia, Humala Heredia, así como la sentencia J versus Perú
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que el peligro procesal no se presume. O sea, no es una presunción que uno tenga, no es una idea antojadiza, sino que debe verificarse en cada asunto y tiene que estar fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. O sea, es un razonamiento que se hace, pero un razonamiento que tiene base en el caso. Es decir, para uno establecer que existe peligro procesal, lo que tiene que hacer es saber qué actos están acreditados, qué actos que puedan generar peligro procesal están acreditados. Y si efectivamente, pasado por un razonamiento probatorio, estos actos significan que la persona pueda presentar un peligro de fuga o un peligro de obstaculización probatoria. El peligro de fuga, en el peligro de fuga, se valoran las circunstancias que rodean el caso que permiten realizar un juicio fundado acerca de la sujeción del imputado al proceso, es decir, si es que esta persona es posible que huya o que fugue. Para tal efecto, lo que ha hecho el Código Procesal Penal y ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Suprema es determinar algunos criterios para, a forma de ejemplo, establecer en qué casos hay tópicos de posible huida. Ahora, es una lista, no es una lista cerrada, no es que solamente sean estas y nada más. Pueden haber otras circunstancias, pero que puedan decirnos algo acerca de si es que la persona va a huir o si es que tiene arraigo, por ejemplo. En el código se habla, en primer lugar, en el artículo 269, del arraigo en el país del imputado, ¿no? Que puede ser un arraigo domiciliario, un arraigo laboral, familiar, pero como también ha dicho la misma Corte Suprema y una resolución administrativa del año 2011, el solo arraigo es un dato bastante menor. No determina que la persona vaya o no vaya a fugar. Puede coadyuvar como elemento de corroboración de otro dato mayor, pero el solo arraigo no basta. Por ejemplo, en la casación 1622, me parece, emitida por el doctor San Martín, se señaló este criterio, ¿no? Y se señaló que obviamente la presentación, que el no arraigo en el país no determina la imposición inmediata de la prisión preventiva. Había que tener un dato más, como que la persona va a fugar y no va a regresar, por ejemplo. Entonces no basta simplemente el arraigo para tener una decisión acerca de si la persona va a huir o no va a huir. Una circunstancia similar tiene que ver con la gravedad de la pena. También es un dato menor. Que la pena sea alta o baja no debería determinar que la persona va a huir o no. Lamentablemente se tiene de que muchas veces este es un criterio muy usado, pero incluso la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte también me parece que en algún caso ha dicho esto, pues no, la sola gravedad de la pena no es un criterio suficiente para fundar la prisión preventiva. Claro, puede haber un razonamiento, ¿no? De que a mayor pena, de repente la persona puede tener más miedo de pasar más tiempo en la cárcel, pero ¿qué pasa si que la persona se cree inocente? Entonces él no va a huir, pues, ¿no? Pero este es algo que se tiene que ver en el caso concreto. Por ejemplo, cuando le decía de que esto no es un catálogo cerrado, la casación 631 dijo de que, aparte de los criterios que están en el artículo 269, otro criterio relevante es la moralidad del imputado, es decir, que este no carezca antecedentes. Esto haría ver que la persona, por lo general, se comporta conforme a derecho, así que podría tener la presunción de que le asiste, pues, ¿no? Un criterio que lo coadyuve a que no se le imponga una prisión preventiva. Por ejemplo, hubo un caso en el Tribunal Constitucional en el cual se dijo que si bien existen, ¿no?, algunos riesgos con respecto a determinado imputado, como se ve que el imputado era profesor de Derecho Constitucional
en una universidad, en la universidad más antigua del país, que era docente, que tenía libros, que manejaba actividad académica y que se había desempeñado realmente adecuadamente en sus años como abogado, entonces no tenía peligro de fuga. Es el caso del Vito, me parece. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional también creó una regla del arraigo favorable al imputado, pues, ¿no? Como les digo, este no es un catálogo cerrado. Otro tema es la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria que la Corte Suprema ha desarrollado de tal forma que ha dicho que esto tiene que ver sobre todo con temas no de prisión preventiva, sino que tienen que ver con temas civiles, ¿no? Entonces, ha limitado este criterio, por lo cual es difícil de que la judicatura se base en eso para afectar la libertad de la persona. Lo que sí es bastante importante y que se debe tener y que el juez debe valorar en su justo término es el cuarto criterio del artículo 269, que tiene que ver con el comportamiento del imputado durante el procedimiento o el procedimiento anterior, porque esto ya implica un antecedente de su voluntad acerca de someterse o no a la investigación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar en cuenta si asistió o no asistió a las diligencias, si ha cumplido, ¿no?, las reglas de alguna otra medida cautelar, si es que el imputado tiene algún tipo de voluntad dilatoria o mala fe procesal, la declaración de contumacia, la falta de pago de la caución, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Pero también dice algo muy importante y que parece una verdad de perogrullo, pero se ha dado casos en los cuales se han fundamentado resoluciones de prisión preventiva porque el imputado no había confesado el delito, imagínense. O sea, yendo en contra de lo que es el principio de presunción de inocencia. Y la Corte Suprema ha dicho que efectivamente esto no es un criterio que pueda ser usado. Un caso que sí es bastante claro es cuando el imputado pertenece o se le imputa pertenecer a una organización criminal o está dentro de ese ámbito, ¿no?, de actuación. Entonces, ahí dicen que en ciertos casos, el hecho de pertenecer a una organización criminal más la gravedad de la pena bastará para imponer la medida. En algunos casos, una juez tiene que fundamentar eso. Pero, y esto sí debe quedar muy, muy en claro, no basta con indicar que existe, o sea, no basta con que el fiscal redacte en su requerimiento que el señor pertenece a la organización criminal. No. Se tiene primero que establecer una imputación necesaria acerca de la organización criminal. Es decir, cómo es que está formada la organización, las funciones, cuál es la permanencia que se prevé, la pluralidad imputada, la organización criminal, ¿no? O sea, todos los componentes de la organización criminal. Y además, la vinculación del procesado. Y esto implica también actos de investigación que vinculen a la persona con la organización criminal. Obviamente también tienen que haber actos de investigación que hagan patente que existe una organización criminal. No basta la mera sindicación, la mera imputación. Tiene que estar sustentado en datos objetivos. El otro elemento, la otra categoría de peligro procesal es el peligro de obstaculización. Entonces, si es que la persona busca destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, ya estamos en este supuesto. O si es que busca influir en coimputados, testigos, peritos, para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o que induzca a otros a cometerlos. En estos dos últimos supuestos es lo que se basó la jurisprudencia de la Corte Anticorrupción y la Corte Suprema en el caso de Keiko Fujimori, porque la judicatura estableció de que se había formado cierta organización al interior de este partido que permitía o que lo que buscaba a través de sus abogados era influir en los testigos para que digan que en realidad no habían hecho estos actos de pitufeo, que era mentira, que ellos eran aportantes, pero después se fue descubriendo que era todo esto falso, pues, ¿no?
Y entonces los abogados fueron, en algunos casos intentaron comprar testigos, según lo que dice el fiscal y según lo que han relatado la justicia peruana, y en otros casos los amenazaron, pues, ¿no? Entonces cayeron en este tipo de peligro procesal. Entonces, ya hasta acá ya les he dado la teoría acerca de este tema, ya estamos, creo que ustedes ya están preparados ya para comenzar a analizar un caso real, y entonces vamos a ver, y me gustaría que ustedes vayan comentando también el tema de este caso de Restobar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nosotros nos enteramos ya el día domingo, porque el sábado fue que se dio, el sábado 22 de agosto, más o menos a las 9 de la noche, este es un comunicado del Mininter, ¿no? Ellos dicen, ¿no? El sábado 22 de agosto, al promediar las 21 horas, personal del Escuadrón Verde fue alertado por los vecinos de que en el local Tomás Restobar, en Los Olivos, se realizaba una fiesta con 120 personas aproximadamente. 120 personas, imagínense qué tal cantidad de gente. Pese a que está terminantemente prohibido las reuniones sociales debido al estado de emergencia que vive el país. En pleno estado de emergencia habían 120 personas divirtiéndose en este lugar, Tomás Restobar, que no sé dónde queda, no, yo no conozco esos lugares, ese tipo de lugares, seguro debe estar muy alejado de la zona céntrica de Los Olivos, ¿no? Entonces, lo que dijo en un primer momento la policía fue que frente a la intervención no hubo armas ni bombas lacrimógenas, lo que ocurrió fue de que los asistentes intentaron escapar por la única puerta de ingreso, atropellándose y quedando atrapadas. Como producto de estos hechos, perdieron la vida 13 personas, ¿no? Bueno, y se detuvieron a 25 personas, incluso creo que 15 de ellas tenía COVID, o sea, es una cosa, una locura. Pero claro, acá han habido 13 personas muertas, más allá de que hayan incumplido las normas administrativas del, del distanciamiento social, de la cuarentena, del toque de queda. Bueno, el toque de queda todavía faltaba, ¿no? Pero igual, esa fiesta daba para buen rato, ¿ah? No, no creo que acabara a las 9:59. Entonces, acá tenemos de que efectivamente las personas se han puesto, quienes asistieron ahí se han puesto en un riesgo totalmente terrible que podría incluso afectar su vida a través del contagio del COVID. Pero me parece de que no, obviamente no hay un riesgo, no hay una autopuesta en peligro para la vida en relación a muerte por asfixia o por embestida, pues, ¿no? Pero bueno, más allá de estas consideraciones, hay que ver que podrían tener relación, ¿no? Con, con lo inevitable del resultado. En el caso de la responsabilidad de otras personas, como podrían ser los promotores de la fiesta, o quien alquiló el local para promover la fiesta. Bueno, entonces, esto también tiene que ver con el comunicado. Y se señaló de que en un momento se detuvo a los propietarios del local. Los propietarios del local dicen que ellos no sabían qué estaba pasando, que ellos simplemente alquilaban el local y que parece que le habían presentado documentos en los cuales se señalaba de que funcionaba como restaurante, me parece. Que ellos no sabían a qué pasaba. Bueno, entonces en ese caso habría que analizar si efectivamente es así, si es que ellos viven por ahí, viven cerca, o ha habido algún tipo de dato que pueda dar como resultado esto, ¿no? Pero también ocurrió que el juez penal dictó detención preliminar contra Judith Ortega por 3 días y Job Luque. Estas personas eran, según tengo entendido, quienes habían alquilado el local para la fiesta, o sea, tenían una relación directa. Entonces ahí habría que ver si es que estas personas son aquellas que han propiciado la fiesta. ¿Y por qué es importante esto? Ustedes recordarán el caso Utopía, ¿no? Ahí muchas personas en un primer momento fueron sentenciadas por
homicidio en tanto y en cuanto habían incumplido con las reglas para realizar la fiesta e imprudentemente habían eh, dejado de cumplir las reglas del que tienen que ver con toda la seguridad, que tienen que ver con las vías de escape, es decir, que tengan, pues, ¿no? Protección contra el fuego, incluso en el caso de Utopía, se supone que justamente todo se inició porque estaban trabajando con fuego, quienes estaban haciendo un espectáculo, lo que sumado a la cantidad de gente, al aforo inmenso que había, a las pocas vías de escape y al material del lugar, generó pues el incendio y la muerte de tantas personas. Entonces acá tenemos una situación similar, personas que han organizado una actividad social cuando no se podía hacer esto, o sea, ya hay una infracción evidente, pero que además su local no cumplía con las reglas mínimas de seguridad para el aforo de personas. Entonces, ahí podemos hablar ya de cierta responsabilidad de los hechos que tiene que ver con lo que es el fumus delicti commissi. Recordarán ustedes que hablamos del fumus delicti commissi, que tiene que ver con una imputación de los hechos que está respaldada con medios probatorios. Bueno, lo que yo tengo en la mano es la solicitud del mandato de detención preliminar. Lamentablemente no me han podido conseguir el auto de prisión preventiva, pero miren, acá dice, ¿no? Bueno, se le imputa el homicidio doloso, es decir, un homicidio con dolo eventual, porque ellos habían previsto de que podría ocurrir un incidente de esta magnitud, pero que a pesar de ello, en contravención al derecho, actuaron de todas formas, dolo eventual. ¿Y qué dicen? ¿Cuáles son los hechos en materia de investigación en que se le imputa a estas personas? A Job Luque y a Judith Ortega. Dice, ¿no? Los hechos en materia de investigación consisten que siendo el día 22 de agosto de 2020, a las 21 horas aproximadamente, el personal del Escuadrón Verde se constituyó a la discoteca Tomás Restobar en el paradero Tres Postes de Los Olivos, costado del supermercado Totus. Ah, mira. En donde se intervino dicho local, toda vez que se llevaba a cabo una fiesta con orquesta, ¿no? Con Juan no sé qué cosa, en cuyo interior se encontraba más de 100 personas y tras la intervención policial intentaron salir todos a la vez. Sin embargo, por la estrechez de la puerta, se habían presionado unos a otros en una avalancha donde fallecieron tal y tal persona. Ahora, entonces lo primero que se tiene que discutir en este caso es la responsabilidad de estas personas, ¿no? Judith Ortega y Job Luque. ¿Qué elementos de convicción puede sustentar esta imputación? Claro, la imputación de la detención preliminar todavía es bastante abstracta, ahí le falta bastante detalle. Estoy seguro que en la prisión preventiva hay mucho más detalle de cómo ha ocurrido y cómo se relaciona la actividad de ellos como personas que han alquilado este local con relación, pues, ¿no? Al delito. O sea, el, el auto de prisión preventiva tiene que indicar la posición de ellos de garantía frente a la actividad. Entonces, para ello está el contrato, los permisos municipales que han o no han sacado, eh, las actas de hallazgo acerca de eh, cómo se ha encontrado, pues, ¿no? El local las áreas de salida. Bueno, todos hemos visto el video en el cual los policías desde fuera han roto la puerta para que salgan, bueno, quienes estaban dentro. Pero, como les digo, ahí ya hay bastantes elementos que los vinculan con el delito, pues. Ahora, el abogado de la defensa podría alegar que en realidad esto fue incitado por algún tipo de malandro que intentó fugar o intentaron fugar, porque en realidad intervenciones como esta se dan en el país a cada momento y no todas acaban así.
Entonces, ¿qué ha pasado acá de distinto? Ahí podría decirse, podría el abogado alegar que existe, pues, ¿no? Una conducta alternativa que podría explicar o que daría razones para señalar que a pesar de que estas personas hubieran cumplido con todos los presupuestos, no se hubiera dado resultado dañoso. Pero también esto es muy difícil de sustentar porque no podían hacer una fiesta, pues, en plena pandemia. Si bien el fin de la norma no es de que en este caso se afecte a la vida de las personas por aplastamiento, eh, el hecho de que no hayan habido accesos para la salida de las personas te da a entender que estaban en una bomba de tiempo. No sé, de repente no entraba la policía, entraban unos rateros y querían secuestrar, robar. ¿Hubiera pasado lo mismo? Quién sabe, pues probablemente que sí. Entonces, ahí todavía hay bastante por analizar, pero como les digo, eh, en este nivel de análisis de fumus delicti comissi ya existe una imputación por el delito de homicidio. Claro, también la defensa en otra línea podría establecer o podría intentar señalar que ha habido actos de imprudencia y no de homicidio doloso. El homicidio doloso te puede llevar de una pena de 6 hasta 20 años, el de la imprudencia menos. Y ahí también podría intentar, pues, ¿no? Una estrategia que tiene que ver ya con la prognosis de pena. Recuerdan si es que la prognosis de pena es menor a 4 años, no se puede dar la prisión preventiva, también podría alegar eso. Pero eso ya implicaría un análisis de Hola, ¿cómo tipicidad. estás? Ahí, hermano. Dime, ¿qué fue ayer? Bueno, continuamos, creo. Lo otro tiene que ver con el tema del peligro procesal. Y esto es algo Ah, ya. que... ¿Qué pasa? ¿Se escucha bien? Hemos Doctor, entrado a puede otra... proseguir, por favor, disculpen el inconveniente. Ah, ya, pero sí, se está transmitiendo, ¿verdad? Seguimos entonces. Bueno, Así es, doctor, no se preocupe. bueno. Entonces, ya. Bueno, entonces ya vamos bueno, ahí terminando para que ustedes puedan darme también sus apreciaciones, su punto de vista. Sé que ustedes tienen bastante información sobre el tema, que podemos debatirla. Bueno, quisiera también saludar a los participantes, en especial al doctor Hans, que siempre sigue las exposiciones de este instituto, al doctor Wilmer también, que también sigue las exposiciones de este instituto tan prestigioso. Bueno, entonces, como les digo, se podría establecer estas líneas de defensa, ¿no? Como también las líneas de imputación de la fiscalía. El tema está, como dijimos desde un comienzo, y lo repetimos a lo largo de toda la disertación, el peligro de fuga. ¿Qué sustenta el peligro de fuga en este caso? Por ejemplo, en el caso de la medida de detención preliminar, lo único que sustentaba era la pena. Pero ¿qué más? Ustedes ya hemos dicho de que no basta la pena. Otra práctica, por ejemplo, que es bastante común en algunos profesionales del derecho y que la Corte Suprema ya ha proscrito, es decir que como el imputado tiene DNI con domicilio en un lugar y DNI, perdón, y contrato de alquiler en otro lugar, no se sabe cuál es la dirección que tiene y por ende existe peligro por no tener arraigo domiciliario. Y la Corte Suprema ha dicho que no, o sea, es evidente de que mucha gente no tiene o no ha cambiado la dirección de DNI y eso no implica que vaya a fugar. Entonces, acá todavía faltan datos, habría que ver la resolución de prisión preventiva, pero como digo, los datos fuertes tienen que ver con lo que son el peligro que se genera, sobre todo de pertenecer a una organización criminal, que difícilmente vaya a imputarse en este caso, o
el comportamiento, el mal comportamiento en otro caso o en el mismo caso, que también es difícil de ver si es que no se sabe cuáles son los antecedentes procesales de estas personas. Y en el caso tampoco se puede ver porque están en las primeras diligencias. Entonces, yo por lo que veo, hay mucho que discutir todavía sobre el tema del peligro procesal. Hay que construir bien una inferencia probatoria que acredite este peligro. De otra forma, cualquier pérdida de la libertad se vuelve irracional, se vuelve arbitraria. Y entonces, bueno, con esto ya culmino mi intervención. Presto para que me den los datos que tengan a bien remitirme y poder discutir el tema ya con mayor amplitud ahora. Muchas gracias por la paciencia. A nombre del Instituto Peruano de Estudios de Derecho, queremos agradecer la ilustrativa exposición del doctor Juan Humberto Sánchez Córdoba por los conocimientos compartidos en esta oportunidad. Doctor, tenemos algunas preguntas para que usted, por favor, nos responda. Se las leo. Por favor. Nos dicen, el material probatorio que se ha obtenido en este caso de forma posterior a la resolución de prisión preventiva, ¿puede ser evaluada en la apelación de dicha resolución o es que únicamente se pueden ver en un cese? Bueno, hay jurisprudencia que te señala de que efectivamente en apelación también puedes ingresar nuevos datos, ¿no? Para poder analizar, bueno, toda vez de que estas medidas son variables, pues, ¿no? Entonces, para tener una resolución más apegada a derecho, lo que ha dicho la jurisprudencia es que sí se puede. Ahora, ¿qué opino yo al respecto? Bueno, en realidad, siempre y cuando se cumplan los fines de la contradicción, o sea, de que haya un tiempo de defensa, un tiempo para preparar la defensa que sea necesario y adecuado, se podría incorporar nuevo material probatorio. Ahora, si este es abundante, obviamente el tiempo tiene que ser mayor, pues, ¿no? No se puede tomar por sorpresa a la otra parte con elementos que puedan afectar los derechos de las personas, porque esto ya implicaría una mala fe de funcionario público, ¿no? Entonces tiene que haber un tiempo necesario para esto. Sobre todo porque estamos ante medidas de que se van tomando y se van cambiando en el tiempo. No es como la sentencia, ¿no? Que si bien puede ser reformada en apelación, es una resolución definitiva que genera cosa juzgada. Estas resoluciones no generan cosa juzgada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta de los participantes, por favor? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. El declarar, guardar silencio ante una declaración programada por el fiscal, ¿puede ser considerado como obstaculización? No, en ningún caso, en ningún caso. ¿Por qué? Porque esto parte del derecho a la no incriminación. Si es que no hubiese derecho, como por ejemplo lo es en Estados Unidos, eh, en el cual de repente tú puedes guardar silencio, pero no puedes mentir, o en todo caso no se puede, tú tienes una oportunidad para callar y no otra, pero acá no, acá es mucho más amplio incluso. Incluso algunos autores hablan de lo que es el derecho a mentir. Pero en todo caso, un núcleo esencial del derecho a la no incriminación es que uno tiene el derecho de guardar silencio, sea por el motivo que uno quiera hacerlo. Uno no puede no se puede tomar una inferencia del silencio de la persona, porque silencio es solamente eso, silencio. No te da datos de nada. No se puede tomar ningún tipo de dato probatorio de ahí. Y como le digo, es una actitud como esa es una actitud abiertamente inconstitucional, porque va en contra del principio ya citado, que es una de las garantías bases del derecho procesal penal y del Estado democrático de derecho. Doctor, tenemos otra pregunta a través del chat. Nos dicen, ¿cuál sería la presunta responsabilidad
como advierten en los medios periodísticos de la Policía Nacional? Bueno, si habláramos de lo que es un delito imprudente, ustedes saben que en el delito imprudente la autoría es personal, pues no cada quien contribuye con su participación a la comisión del hecho. Entonces, una actuación imprudente podría generar una autoría imprudente en un delito de homicidio imprudente, en caso no se hayan respetado los protocolos y la actuación haya generado la muerte. A mí me parece difícil esto, la verdad, porque, o sea, si bien parece, bueno, y tengo que decirlo en estos términos, parece o pareciera, porque todavía no hay nada conclusivo, como les digo, o sea, hablar de responsabilidades en este momento es totalmente irresponsable, porque no se tienen los hechos claros, pero de lo que se está viendo hasta ahora, la actuación de la policía pareciera de que no fue premeditada, no hubo un protocolo de actuación, entraron porque los vecinos les dijeron que estaba ocurriendo algo y otra vez parece de que no se dio abasto, pues creo que eran 20 policías para 120 personas y el comportamiento de estas personas fue bastante imprudente, por no decir otra cosa. Yo realmente no me atrevería no me atrevería en este momento, con los datos que se tienen, a establecer una responsabilidad penal de la policía. De repente después se encuentran más cosas, ¿no? Parece de que hace unos días se ha encontrado unos videos en el cual un policía con otros estaban borrando también tontamente para ser policías, porque todos saben de que los registros, bueno, todos no, sino los abogados al menos sabemos que los registros en las computadoras dejan huellas, y a pesar que las borres, un perito, y ni siquiera un perito, alguien de que sabe informática puede recuperar los archivos, ¿no? Cuando uno borra los archivos de la computadora, lo que está haciendo en realidad es como echarle un poquito de arena encima. No los ves, pero están ahí todavía. Para realmente borrarlo tienes que hacer todo un procedimiento largo y que se demora. Así que tengan cuidado con lo que ponen en la computadora, por favor. Siempre con responsabilidad. Entonces, y por ejemplo, pues, estos videos que supuestamente habían sido borrados del local, se han recuperado. Porque obviamente el borrado no es así de fácil, no, la huella digital no se borra tan fácilmente. Y entonces ahí nos queda la pregunta, ¿por qué borras elementos que te van a servir para conocer la realidad de la intervención? ¿Qué ha ocurrido con la policía en ese momento que les ha obligado a borrar? Puede ser el miedo a una mala intervención y de repente, de acá a algunos meses, hay algún tipo de concurso de ascenso y esto podría afectar su ascenso, o de repente habría, o de repente llanamente ha ocurrido un delito que todavía no conocemos. Bueno, pero todo esto es parte de la especulación. Como les digo, es bastante irresponsable establecer la culpabilidad o la autoridad de las personas en este momento. Se requieren más elementos. Ahora, podría haber algún tipo de obstrucción a la justicia, pero no sería racional, ¿no? O sea, ¿a quién quisiera ayudar la policía y para qué? No le veo mucho sentido a eso. Probablemente tenga que ver más con un tema de la carrera profesional más que con un delito. Pero como les digo, es probablemente, no se sabe, porque aún no tenemos los elementos claros, falta mucho para la investigación. Aventurarse a dar responsabilidades, ahorita es irresponsable. Aún así suena cacofónico lo que digo, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión le merece sobre el abuso excesivo del requerimiento de prisión preventiva por parte del Ministerio Público a través de los fiscales? Bueno, lamentablemente no he tenido a la vista el requerimiento de prisión preventiva. Visto los hechos como los hemos relatado ahora, la verdad no pareciera de que hay el peligro procesal suficiente, pues, ¿no?
Y es que nuestra Constitución, los convenios que como país, parte de la comunidad internacional, hemos firmado, el Convenio Americano de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los derechos del hombre, etc., 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 nos llevan a decir de que la libertad debe ser la regla en todo proceso penal. Las personas deben ser juzgadas y mantenidas en libertad hasta que un juez diga que es culpable. Solamente cuando es culpable ya debería ingresar a la cárcel. Esa debería ser la regla. Pero como les dije también al inicio de la intervención, pareciera muchas veces que hay un uso simbólico de la prisión preventiva. Como le digo, pareciera, eso hay que ver en el caso por caso. Lamentablemente no he tenido a la vista la resolución. Ahí ya podría haber analizado con mayor profundidad, pero como les digo, con lo que hemos visto, pareciera que aún faltan elementos. Necesitamos, la verdad, procesos rápidos para establecer culpabilidades y responsabilidades de forma rápida. Menos prisiones preventivas, más sentencias. Eso es lo que se requiere. Y lamentablemente parece que el camino no va por ahí, pues, ¿no? Y también falta mucha educación de la población. La población cree que es bueno dictar prisiones preventivas, cuando en realidad lo bueno es que se dicten sentencias. Entonces, acá también hay una falta de educación en la población, de que pide pena, ley y orden antes que derechos. Y eso sobre todo afecta a quienes son más pobres, porque son quienes son más fácilmente accesibles por el sistema penal. Entonces hay que tener mucho cuidado en realidad. Es cierto de que no funciona el sistema penal muchas veces, perdón, no funciona el Estado, no funciona la organización social, y, y se cree que con la ley penal se van a solucionar los problemas sociales, cuando eso es totalmente falso. La única forma que no tengamos delitos, que se reduzcan los delitos, es yendo a la raíz de los problemas, que es una buena educación, empleo, salud, pero que lamentablemente no tenemos, pues, ¿no? De otra forma, no hubiéramos visto todo lo que hemos visto en la pandemia, pues, y cómo es que la gente, a pesar del riesgo y del peligro de muerte, sale todos los días a trabajar, porque no tiene de otra. Y es porque el Estado no le da lo que necesita. La sociedad no da lo que le necesita. Y el derecho penal no les va a dar lo que necesitan, entonces tampoco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Creo que ya no hay ninguna pregunta adicional, doctor. Nuevamente le agradecemos su majestuosa exposición y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Asimismo, hacemos extensiva la invitación a todos los participantes para que sigan participando de nuestras temáticas en las siguientes fechas que tenemos programadas. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches y muy agradecido con todos ustedes. Permiso. Gracias a